El siguiente es un ejercicio importante para el desarrollo de la elasticidad. Repetimos, la elasticidad es la variación porcentual en la cantidad entre la variación porcentual en el precio. La idea de elasticidad es saber cómo reacciona la cantidad, sea demandada u ofertada, frente a una variación en el precio. O sea, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es el nivel de sensibilidad? Hay gente, por ejemplo, que dice, tú me elevas el precio y yo no te compro nada más. Hay otra gente que puede decir frente a, por ejemplo, bienes necesarios, tú me elevas el precio, te sigo comprando yo todavía un poco del bien que estoy asimilando todos los días. Pero cuando la curva de demanda, en este caso, es inelástica, es vertical, uno ve que sube el precio y uno se mantiene, ¿no es cierto? Es como cuando uno va a comprar sal. Un kilo de sal está a 2 soles. Si la sal subiera a 3 soles, compraría la misma cantidad. O sea, de repente 3 kilos al mes o 4 kilos al mes. No me muevo. Si sube a 5 soles el kilo de sal, obviamente tampoco me movería porque es necesario para la salud. De repente a 7, 8, 9, 10 soles, la curva de demanda totalmente inelástica se da para este caso de la sal. Pero también hay que recordar de que la demanda tiende a ser más elástica siempre en cuando el bien sea de lujo. La gente observa de que, por ejemplo, si hay un incremento en el precio y si el bien es de lujo, dejo el bien de lujo porque hay bienes necesarios. Ojo, también repito, los bienes necesarios tienen una curva de demanda inelástica. Por ejemplo, si se tienen más sustitutos cercanos, también el comportamiento es de una curva de demanda elástica. O si el mercado está más estrechamente definido, también es una curva de demanda elástica. Estas aplicaciones es lo que queremos el día de hoy entregarles a ustedes. O sea, cómo se aplica, cómo se da este monitoreo de la elasticidad. Fíjese usted, la elasticidad es un elemento clave. Uno puede convertir una curva de demanda elástica a una curva de demanda inelástica para poder elevar el precio. Porque la imagen, el buen posicionamiento, el estar solo, diferenciado como producto, puede llevar a que nuestra curva de demanda sea inelástica. Si, por ejemplo, yo soy educador, tengo mi centro educativo y el comportamiento de mis consumidores, de mis clientes frente a mí, todavía es de que yo no puedo subir el precio porque se van todos los alumnos, pero si yo hago disciplina, hay honestidad, hay entrega total, hay profesores de calidad, hay tecnología, hay infraestructura, es un medio ambiente y un centro educativo prestigiado, obviamente si yo subo el precio, los padres van a continuar con los alumnos o con sus hijos inscritos en el colegio. O sea, yo puedo convertir una curva de demanda elástica en inelástica. Esto es importante tomarlo en cuenta, como lo vamos a ver ahora. Elasticidad y sus aplicaciones, un término bastante importante. Elasticidad es la medida de cómo responden los compradores y vendedores a cambios en las condiciones del mercado. Nos permite analizar con mayor precisión la oferta y la demanda. También la elasticidad precio de la demanda viene a ser o es el porcentaje de cambio en la cantidad demandada dado el porcentaje de cambio en el precio. Es una medida de cuánto responde la cantidad demandada a un cambio en el precio. En la práctica, cuando hablamos de determinantes de la elasticidad precio de la demanda, tenemos que tomar en cuenta necesidades versus lujos, disponibilidad de sustitutos cercanos, definición del mercado, horizonte temporal. Variables importantes para hablar de determinantes de la elasticidad precio de demanda. Por ejemplo, también, la demanda tiende a ser más elástica, obviamente, si el bien es un lujo, si se cuenta con un mayor periodo de tiempo, si se tienen más sustitutos cercanos y obviamente si el mercado está más estrechamente definido. La demanda tiende a ser más elástica. Por ejemplo, estimando la elasticidad precio de demanda, la elasticidad precio de demanda se calcula como el porcentaje de cambio en la cantidad demandada dividido entre el porcentaje de cambio en el precio. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que la elasticidad es igual a una variación porcentual en la cantidad entre una variación porcentual en el precio. Aquí podemos observar, por ejemplo, la misma fórmula. Y obviamente si el precio de un barquillo, ante este ejemplo, de helado se incrementa de 2 a 2.20, la cantidad demandada cae de 10 a 8. Entonces la elasticidad de demanda es, aquí tenemos 10 menos 8, entre 10, variación porcentual, ¿no? Variación en la cantidad demandada por 100, variación porcentual. Luego 2.20 menos 2, que es la variación de precios, entre 2, el precio anterior, por 100, variación porcentual. Tendríamos la división de 20 entre 10, que es igual a 2. Y si es 2, entonces podríamos afirmar que la curva de demanda es elástica. Pero, sin embargo, estimando la elasticidad precio de demanda empleando la fórmula del punto medio, cuando calculamos la elasticidad precio de demanda, la fórmula del punto medio es preferible porque nos brinda la misma respuesta independientemente de la dirección de cambio en el precio. Esta es la fórmula, Q2 menos Q1 entre Q2 más Q1 entre 2. Esta fórmula es importante porque luego dividimos todo ello entre P2 menos P1
paréntesis, entre P2 más P1 entre 2. Vendría a ser la fórmula de punto medio. Estimando la elasticidad precio de la demanda, por ejemplo, empleando la fórmula, si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 2 a 2,20 y la cantidad demandada cae de 10 a 8, entonces la elasticidad precio de demanda, empleando la fórmula del punto medio, se calcula 10 menos 8 entre 10 más 8 entre 2, que es 22%, 2,20 menos 2 entre 2,20 más 2,20 entre 2, 9,5%. Esto es igual a 2,32, la curva de demanda es elástica. Los rasgos de elasticidad o los rangos de elasticidad tienden a ser demanda elástica si la cantidad demandada no responde de manera sensible al cambio de precios, es rígida. La elasticidad precio de demanda es menor a la unidad, o sea, va de 0 a 1. Es demanda elástica si la cantidad demandada responde de manera sensible al cambio en los precios. O la elasticidad precio de demanda es mayor a la unidad. Va de 1 a mayor. Inelástica va de 0 a 1. Y obviamente también podríamos hablar de elasticidad unitaria. Sin embargo, hablando de elasticidad precio de la demanda, aquí tenemos, por ejemplo, una relación de 4 y 100, precio 4, cantidad 100, obviamente ante una variación del precio, en un incremento en la práctica de 25%, de 4 a 5, hay un decremento de 50%, porque cae de 100 a 50. Entonces estamos aquí ante una curva de demanda elástica. ¿Por qué? Porque la variación será 50% en la cantidad demandada y la variación en el precio será de 25%. 50 entre 25 es 2. Y al ser 2 tendríamos prácticamente una demanda elástica. Como ustedes podrán ver, la demanda es elástica. Pero aquí tenemos una variación, según estos cálculos, de 67% entre 22% igual a 3. 3 es mayor que 1 y obviamente la demanda es elástica. Los rangos de elasticidad, perfectamente inelástica. La cantidad demandada no responde al cambio en el precio, perfectamente inelástica. Perfectamente elástica, la cantidad demandada cambia infinitamente con cualquier cambio en el precio. Elasticidad unitaria, la cantidad demandada cambia en el mismo porcentaje que el cambio en el precio. Veamos algunos ejemplos que son importantes para un poco observar esta realidad. Como la elasticidad precio de demanda mide cuánto cambia la cantidad demandada en respuesta a un cambio en el precio, esta está estrechamente relacionada con la pendiente de la curva de la demanda. Veamos. La demanda perfectamente inelástica, elasticidad 0. A cualquier variabilidad del precio, de 4 por ejemplo, a 5, obviamente la cantidad demandada no varía, no hay cambio alguno, porque es una curva de demanda perfectamente inelástica. Esto es importante. Cuando uno habla de una elasticidad menor que 1, está hablando de una curva de demanda inelástica. Por ejemplo, 4 y 100. Son los primeros valores, y luego tenemos un incremento a 5 y un decremento de 100 a 90. Aquí hay una variabilidad del 25%, pero aquí hay una variabilidad del 11%. Significa esto inmediatamente que la variabilidad de 11 entre 25 obviamente va a ser menor que 1. Y al ser menor que 1, o si está entre 0 y 1, es una curva de demanda inelástica. Cuando uno habla de demanda o elasticidad unitaria, elasticidad igual a 1, la curva de demanda se sujeta a una variación en el precio de 4, ¿no? Para 100, obviamente variabilidad a 5, a 80, la variabilidad o el incremento en el precio es de 22%, sin embargo la disminución en la cantidad también es de 22%. 22 entre 22 es igual a 1, por lo tanto la elasticidad unitaria es igual a 1. Cuando uno habla de elasticidad mayor que 1, en ese sentido la curva de demanda, tenemos un precio de 4, cantidad 100, precio 5, cantidad 50. En este caso hemos logrado un incremento del 22%, pero ha habido una disminución del 67% de la cantidad, de acuerdo a esta apreciación. Y si 67 dividimos entre 22 es mayor que 1, por lo tanto la curva de demanda es elástica. Demanda perfectamente inelástica, o perfectamente elástica en este caso, ocurre cuando el precio es 4, esta es la curva de demanda, a cualquier precio arriba de 4 la cantidad demandada es 0, ¿no? Al precio exacto de 4 los consumidores compran cualquier cantidad del bien y a precios debajo de 4 la cantidad demandada es infinita. Cuando la curva de demanda es perfectamente